Señores, estamos intentando en esta entrega semanal de Semanario Ilustrado de llevarles a ustedes voces de ciudadanos nicoleños que están trabajando o están habitando en este momento en otros sitios del mundo. Nicolás Gómez es sacerdote. Nico, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Sos Acá en sacerdote San de la Nicolás. diócesis de San Nicolás, Nico? Así es, sí. Soy sacerdote de la diócesis de San Nicolás. Tengo ya 30 años de cura. 30 años. ¿Y Sí, has ejercido aquí en la diócesis? ¿Cómo es esto? sí, yo estuve los primeros 10 años en Pergamino. Primero en la parroquia de la Merced, después en la parroquia de Luján y Ocampo y Socorro. Ahí estuve los primeros 10 años. Y después, bueno, sentí el llamado de Jesús y de la Virgen a hacer una peregrinación misionera a pie. Entonces hice la peregrinación misionera a pie desde México hasta Argentina. Caminé con la Virgen 5 años más o menos, ¿no? Después de todo eso, decidí irme a un monasterio benedictino. Primero estuve 2 meses en Los Toldos y después de allí a la Fundación de los Toldos en Paraguay, en Tupazú María, y entonces ahí discerní inculturarme con indígenas. Por Nicolás, eso, ¿qué sí. motivación te fue llevando en todos estos pasos, caminar desde México, me dijiste, con la Virgen y todo lo demás que fuiste haciendo? ¿Qué llamado llegaba a tu espíritu para seguir adelante con estas iniciativas? Ciertamente que un llamado misionero que tuve desde siempre, desde que estaba ahí en San Nicolás, y inclusive cuando era seminarista, que me iba a misionar a la Patagonia o me iba a Chile, bueno, como que el espíritu misionero siempre lo tuve en mi corazón, ¿no? Entonces, aún misionamos cuando estábamos con los jóvenes ahí por Pergamino y en Claro. otras comunidades, con otros curas, Marcelo Esbafo y otros de San Nicolás, de Ramallo. Organizamos las peregrinaciones que todavía están, las peregrinaciones a pie desde San Nicolás hasta Luján, Sí, sí. pero eran las primeras peregrinaciones, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás. Después también organicé una peregrinación a caballo desde Pergamino hasta Luján. Bueno, son todos acontecimientos que se fueron dando en aquella época, en la época de los 80 más o Claro. menos. Nicolás, Y allí, sí, no, te quería preguntar, ¿y qué visión tenía, por ejemplo, cada uno de los obispos que te tocaron, que te supervisaran ante estas inquietudes? sí, por supuesto que lo discerní siempre con los obispos, tuve varios, ¿no es cierto? Indudablemente, el que me marcó la historia y que fue como un padre para mí fue Carlos Horacio Ponce de León, con quien yo tenía una afinidad humana, porque mi papá y mi mamá también éramos grandes amigos y cercanos, ¿no? Con Ponce de León. Desde allí es que, digamos, surgió mi vocación sacerdotal y mi vocación misionera, ¿no? A partir de eso, ¿no? Y entonces yo creo que allí me fue moldeando, digamos, como una eclesiología que yo aprendí de él, ¿no? Una eclesiología abierta, misionera, con la misma vida de Ponce de León, fue que me marcó el rumbo por el cual yo estoy haciendo esto, ¿no? ¿Qué O sea, significaba, indudablemente el llamado va por ahí. qué significaba para vos la personalidad de Ponce de León? Para mí fue un segundo papá, ¿no? Se lo había dicho también a mi papá, porque por la amistad y la cercanía que tuvo él con toda mi familia y conmigo en especial, ¿no? Fue un segundo papá para mí. Y él, entonces, me marcó en ver una eclesiología del cual él vivió plenamente en el Concilio Vaticano II. Él fue obispo conciliar, o sea que vino justamente a traer todo el cambio y la apertura pastoral del compromiso con los pobres, con los jóvenes, el compromiso directo, la pastoral directa, en momentos muy difíciles, pero sin embargo su testimonio de vida y su cercanía, inclusive afectiva, como le digo, para mí fue un segundo papá y creo que marcó la historia de San Nicolás, ¿no? Y la mía también. Ese compromiso de Ponce de León puede haberle costado la vida? Sí, absolutamente, no me cabe la menor duda. Yo estuve
digamos, en eso implicado directamente, que él iba a verme a mí cuando yo era seminarista, cuando en el viaje se provoca el accidente, Ah, ¿no? iba a O sea, no visitarte a vos. fue, sí, 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 específicamente a mí. Y lo dijo públicamente, ¿no? Lo dijo públicamente en las misas que rezaron por mí, porque yo estaba accidentado, los seminaristas habíamos tenido un accidente y yo me golpeé, me luxé un hombro, y entonces él iba a viajar especialmente a verme a mí esa mañana. O sea, yo lo estaba esperando y bueno, nunca llegó. Bien, le digo a los oyentes que en esta mañana de Semanario Ilustrado estamos dialogando con el padre Nicolás Gómez. Yo me tomé la licencia por una cuestión de edad, de tutearlo y además por la amabilidad que tiene de llamarlo Nico así directamente, aunque debería decirle el padre Nicolás, no sé cómo te Nico denominan. con Nico, acá todo, allá todos me dicen Nico. Claro, lo que no hemos dicho Sí. hasta ahora, Nico, es dónde estás en este momento. En este momento, bueno, ahora te estoy hablando desde Quito porque vine acá unos días a hacer unos trámites, a arreglarme una muela con el dentista, porque yo estoy en el Vicariato Apostólico de Puyo, más precisamente en las parroquias de Boveras, Montalvo, Capavi y Sarayacu, en la zona del río Bobonaza y el río Pastaza, frontera con Perú, en la Amazonía, por supuesto, Claro. ecuatoriana. ¿Cómo es la Allí vida ahí? trabajo con los, claro, allí trabajo con los quichuas y los achuar, ¿no? Los achuar son los que antes mal llamados jíbaros, ¿no? Ajá, Pero yo vivo en la selva, o sea, solo salgo algunas veces afuera, se dice afuera, ¿no? Yo vivo adentro, claro. adentro de la selva, ¿no? Nico, Yo reabrí una misión abandonada, ¿no? Porque faltaba gente y entonces yo la reabrí, ¿no? ¿cómo llegó la propuesta para que fuera justamente a misionar a la selva ecuatoriana? Bueno, el camino fue, como te dije, después de peregrinar por América Latina, es que sentí el llamado misionero de decir, tengo que inculturarme con indígenas. Lo medité desde Dios en el convento de clausura y ahí dije, bueno, me voy a inculturar con indígenas. Y por eso de allí me fui en el año 2000 me fui a Guatemala. Allí en Guatemala hice contrato en la diócesis del Quiché, en la selva del Quiché, y estuve con los cachí 8 años, ¿no es cierto?, en la selva de Guatemala. Yo hablo lengua maya, sí. Y después estuve con los ixiles también, y después con los garífunas, o sea, estaba con los quechí, los garífunas son los afroamericanos en Livingston. Bueno, se terminó mi contrato y al querer, bueno, renovar, pero por 2 años, algo así, entonces me pareció poco, va, según mi discernimiento, en 2 años no puedo inculturarme, no puedo entrar en una cultura. Consecuencia, había un matrimonio amigo que trabajaba conmigo, que era misionero de acá, de Quito, de Ecuador. Y me dijeron, ¿por qué no va a Ecuador? Mire que hace tanta falta. Y así fue que me di una vuelta por distintas diócesis del Ecuador, Riobamba, Zamora, hasta que llegué a Puyo y ahí me di cuenta la gran necesidad que había. En el caso de la Amazonía, en el vicariato de Puyo, no había ningún cura en la selva, ¿no? Ajá. Ninguno, todos solo estaban. Y la gran necesidad sacerdotal es muy urgente, va. Entonces dije, bueno, no, me quiero hacer, hablé con el obispo, con Monseñor Cardelli, a ver si podíamos hacer contrato. Monseñor Cardelli habló con Monseñor Rafael Cobo, el obispo del vicariato, y bueno, hicieron los trámites hasta que hicieron el contrato de diócesis hermana. Claro, Quiere claro. decir que en ese territorio la diócesis de San Nicolás se hermana con el vicariato de Puyo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo un contrato por 10 años y hace 2 años entonces que me vine de la selva de Guatemala hasta aquí, ¿no? Ahora, esa misión tiene como fundamento la evangelización, pero además tiene ese costado social tan importante. Me imagino que es gente que debe tener muchas necesidades en esa zona. Sí, sí, o sea, el tema es sociocultural. Bueno, la selva es la selva y la misión, ahí pasa todo, ¿no? O sea, tenemos que pensar
en una realidad que, aunque, por ejemplo, los quichuas ya están contactados hace como 200 años, o sea, ya tienen relación con nuestra forma cultural. En cambio, por ejemplo, los achuar no, hace 40 años recién que tienen vinculación con nuestro modo de vivir, entonces su cultura es todavía muy diversa, ¿no? Pero la selva es selva, o sea, donde estoy no tengo luz, no tengo radio, no hay televisión, no hay internet, no hay... Me voy adentro y cuando salgo, bueno, a los 2 meses, cada 2 meses o algo así, salgo, ¿no? Pero la Te co- realidad es selva. Desde el punto de vista físico, ¿te costó aclimatarte, habida cuenta que estás en la zona del Ecuador y puede haber, me imagino, deben existir muchos problemas generados por la temperatura, digamos, enfermedades que Bueno, no son habituales acá? no, en la selva, porque yo ya vengo de 12 años, de 10 años casi en la selva de Quiché, en Guatemala, y es una realidad semejante. Allá es más montañoso, acá es más plano, digamos, con ondulaciones en la Amazonía. O sea, el clima cálido tropical de la selva, tanto en Guatemala como acá, son muy, muy semejantes, ¿no? O sea que yo ya me adapto y me hallo. Indudablemente, por ejemplo, Guatemala me costó mucho más. El primer tiempo, yo me acuerdo los primeros 2 meses, bajé como 20 Me kilos. En imagino. Guatemala fue una cosa así muy fuerte, el estremecimiento, digamos, del cuerpo, de la alimentación y todo. Acá sí, pero yo ya venía, como que yo ya estaba acostumbrado a adaptarme, entonces comí bien antes de entrar en la selva y aunque me Ajá. pegó el saque, digamos, en el cuerpo por el cambio de alimentación y todo eso, como que la adaptación fue más rápida acá en la Amazonía, por mi experiencia ya Claro, de claro, en 12 la otra años selva. en ¿Y Guatemala, ¿no? de qué situaciones deben protegerse, deben tener cuidado? Por ejemplo, por el tipo de insectos que puede haber, por el tipo de alimañas. ¿Qué son, cuáles son los riesgos de vivir en la selva ecuatoriana, Nico? Sí, los riesgos son como en todos lados, como también en la selva de Guatemala. La selva es selva, entonces lo que es animales, bichos, digamos, es lo más común. Donde llueve mucho, por ejemplo, acá en la Amazonía no hay tantos mosquitos pesados, digamos, por ejemplo, en la zona del Caribe de Guatemala, yo tuve dengue, tuve, bueno, paludismo, bueno, algunas enfermedades fuertes ¿A las en padeciste Guatemala. esa? Sí, sí, ¿Padeciste esos sí, tuve problemas? varias, sí, inclusive infecciones, una pierna, una vez casi me cortan una pierna, tuve unas neumonías que me tuvieron que sacar en avioneta y me salvaron, digamos. Pero acá, no, como que yo ya venía como que con el cuerpo adaptado, la verdad que mi adaptación fue más fácil, Ajá, entre comillas, ¿no? claro, claro. Porque el tema de la alimentación, no. Allá en Guatemala era la tortilla de maíz y el tricol, la comida básica de los indígenas, y acá es el plátano verde y la yuca, ¿eh? Claro, O sea, claro, allá le llaman mandioca, ¿no? claro. Pero entonces solo se come eso, y animales de la selva, monos, cocodrilos, pescado, bueno, Ajá, los animales que claro, se claro. cazan en la selva, ¿no? Ahora, estamos hablando, le digo a los oyentes, con el sacerdote Nicolás Gómez, nacido en San Nicolás, Nicolás, ¿no? No, fui desde niño en San A San Nicolás. Nicolás. ¿Y En dónde realidad naciste? nací en Buenos Aires. En mi barrio es de Liniers, ahí en San Cayetano de Liniers. Pero de niño me fui a San Nicolás y ahí está mi historia, digamos. ¿Está tu familia aquí en San Nicolás? Hasta hace poco sí. Ahora ya mamá se mudó con mi hermana Rosario, bueno, porque ya tiene Claro, edad muy grande, claro, ya claro. no está más ahí. Pero Para no estar sola, ¿no? sigue siendo San Nicolás tu terruño, tu punto Sí, mi de historia, mi anclaje. identidad es San Nicolás, mi identidad humana, eclesial, todo sigue siendo allí. Yo nunca dejé de pertenecer, aunque hice todo esto, a la diócesis de San Nicolás, ¿no? Siempre, siempre fui desde allí, ¿no? ¿Te sorprendió que un sacerdote, un obispo argentino resultara elegido papa? Bueno, yo contaba un poco con eso, conociéndolo a Bergoglio. Yo lo conocí mucho también, bueno, nos predicó retiros a nosotros en San Nicolás. Además, cuando yo me fui a la peregrinación esta que te conté de México hasta Argentina, Sí. él era el obispo auxiliar que nos apoyaba.
Entonces yo me acuerdo porque me fui a Buenos Aires justamente a preparar mis cosas para irme a México, para empezar la peregrinación, y una noche nos tocó el timbre y era Bergoglio, que había venido en colectivo, y me dijo, mira, te vengo a conocer porque sé que te vas a México a hacer la peregrinación y entonces te quiero conocer. Se quedó a comer con nosotros, celebró la misa, comió, bueno, nos compartimos porque él vino especialmente a conocerme, ¿no? Eh, bueno, una cosa que me sorprendió porque yo no esperaba, como soy de San Nicolás, no esperaba que alguien de Buenos Claro, Aires, claro. más el auxiliar, ¿cómo le puedo decir? Que me venga a visitar directamente para conocerme, Qué ¿no? cosa, La verdad ¿no? que me llamó la atención. De ahí es la vinculación directa que tuve con él. Y es un rasgo que lo caracteriza en este momento, Sí, aún sí, siendo el Papa, ¿eh? sí, sí, sí. Yo veo Trata que de conectarse con todo el su mundo. autenticidad no ha cambiado, digamos. La que Claro. tuvo en Buenos Aires, la que tuvo en otros lados, la continúa siendo el Papa, ¿no? Esa coherencia, me parece, me queda clarísimo. Eh, Ahora, yo creo que en la capacidad que tenía, sinceramente, tengo que ser sincero, yo sabía que era papá. Se lo dije al obispo de acá, a mi obispo, y él me decía, no, porque ya está grande, porque no, Pirpé, no, pero... Y yo dije, bueno, la posibilidad es mucha claro, por claro, su claro. capacidad. Qué Y yo lo maravilloso, ¿eh? conocía, ¿no? Qué Y maravilloso. bueno, así fue una sorpresa, pero pues sí, sí, confirmó, digamos, el rumbo, ¿no? Nicolás, o Nico, como preferís, háblame un poquito de ese pueblo aborigen en el cual estás misionando. Cómo es la gente? Cómo se maneja? Cómo se acostumbran a las carencias? Sí, en realidad el tema acá es la frontera cultural, o sea, cuando uno entra en la selva, está en otra cultura. Entonces, las necesidades que parecen terribles en nosotros, yo qué sé, no tener luz, no tener... En ellos no es así, porque ellos han vivido así durante siglos. O sea, por ejemplo, un rancho de ellos, ¿cómo es? El techo y nada más. Es un Nada. techo amplio de paja y nada más. No tienen paredes, no tienen, digamos, Separaciones, no divisiones. hacen calor, hace calor siempre, ¿no es cierto? Mucha lluvia todos los días y ellos están acostumbrados, ¿no? Este, pero bueno, tienen las chacras donde siembran la yuca y siembran el plátano y van de cacería o de pesca. Bueno, viven la vida que culturalmente sus antepasados vivieron en un ritmo natural, Claro. humano, Y con el que en idioma, realidad, ¿cómo? con el idioma, ¿qué pasa, Nicolás? Bueno, estoy justamente acá en Quito estudiando un poco de quichua. Yo ya celebro la misa y los sacramentos en quichua y en achuar, porque estuve estudiando el año pasado y Claro. sigo estudiando, porque no de un día para el otro Ellos no se hablan aprende. exclusivamente quichua. Sí, los quichuas más o menos hablan español y entienden, los achuar menos. Algunos varones entienden el español, Claro. las mujeres no, pero los quichuas más bastante bien, digamos, entienden y hablan en español. Pero allá hablan exclusivamente quichua, o sea, yo celebro la misa y todo en quichua y en achuar, en los dos. Aunque por fonética todavía, porque no termino de Claro, comprender todos claro, los claro. términos. Bueno, Pero otro desafío más que te plantea esta misión, ¿no? sí, sí, sí. El tema del desafío de la comunicación y de aprender las lenguas es un tema, bueno, que siempre cuesta, ¿no? A mí me costó ya en la selva del Quiché en Guatemala cuando aprendí la lengua chachí, ¿no? Y en A el donde estuve con ellos. contacto que vas teniendo en esta tarea de evangelizar, ¿cómo los notás? ¿Son afectuosos? ¿Cómo son en sus formas? Ellos en especial funcionan no tanto con la cabeza, sino con el corazón. Entonces son hiperperceptivos, diríamos. Ellos sienten lo que uno siente. Ah, qué bueno. No es que hay que hablarle mucho, explicar, aunque no le entienda uno el lenguaje, ellos perciben lo que uno Perciben, claro. siente, porque ellos se manejan mucho con la percepción, Qué cosa que bárbaro. nosotros como que hemos dejado, más nos manejamos con el lenguaje. Claro. Ellos sí, también con el lenguaje, pero la percepción de cómo está uno, cómo no está, qué siente, eso es muy cercano. Por eso
el tema del corazón, aunque uno no puede expresarse en su lengua, tiene mucho que ver. Ellos saben si una persona los quiere o no los quiere, o les cuesta o los rechaza la selva. Claro, Eso es como que perceptivo, claro, claro. porque yo creo que porque toda la experiencia que yo tuve con los mayas en Guatemala es que como que rápidamente, tanto con los quichuas como los achuar, he entrado en su corazón. Me están Claro, respondiendo de una claro, claro, manera que hasta a mí me sorprende, claro. ¿no? Que eso habla de la Eh, maravillosa sensibilidad que poseen, ¿no? sí, sí, Que eso sí. ya es natural. Ellos, sí, Eso es sí, natural. ellos funcionan así, Eso está incorporado en perceptivos. ellos, claro, claro, Sí, sí. Porque, bueno, porque se manejan en la naturaleza así y se claro. perciben más. Entonces, yo, la verdad que, bueno, yo elegí estar aquí, elegí, pero la verdad que ellos me superaron mis expectativas a la Ujú, calidez humana, ¿no? Y entonces uno dice, sufren necesidades. Bueno, es que no tienen las necesidades que hay en claro, una ciudad. Ellos claro, no van a estar sufriendo porque no tienen luz, por claro. ejemplo, Porque o porque no tienen internet, claro, porque nunca la tuvieron y no les claro, interesa. A ver, claro, es para una ellos no cosa que existe. de vez en cuando hacen mingas, o sea, se juntan para trabajar, pero la funcionalidad, por ejemplo, quiero explicar, no es individual, siempre, siempre es comunitario. Por ejemplo, si uno tiene que hacer una chacra, uno tiene que limpiar un terreno, por ejemplo, una manzana o algo así de selva, solo no lo puede hacer. Claro, Entonces, ¿qué hace? Se hace una minga, es lo que se llama. Entonces, ¿qué hace? Invita a toda la gente, hombres y mujeres de la comunidad, que quieran venir. Entonces, esa minga, por ejemplo, llegan a la mañana y se prepara, la familia con que le van a trabajar la tierra, preparan chicha, o sea, chicha de yuca fermentada, ¿no? Y hace una cacería de algunos animales que cacen y demás, para darle la comida a todos los que claro, vengan. Por ejemplo, 20 personas o claro, 30 claro, claro, hay personas. que darles de Entonces, comer, sí. entre todos trabajan la tierra, todo el día. Están trabajando con machete, hacha, limpiando, ¿no es cierto? Y acomodando el terreno, pero sin dinero de por medio, no Claro, hay claro, plata, claro. digamos, ¿no? Pero es solidaridad pura. Y entonces, ¿cómo es? Y entonces, con eso de que todo el mundo trabaja, terminan de trabajar y se ponen a tomar chicha, y a comer, y es una fiesta, se quedan Claro, hasta la noche. Algunos tienen, ahora tienen motores, generadores que hacen que muevan algún equipo de sonido y entonces ponen música, cumbias claro, o lo que sea y se claro. ponen a bailar y Qué bueno, bien. baila toda la noche hasta que toca. Y eso es como el acontecimiento social más común. Porque si no, no podrían hacer un trabajo No, por así, supuesto, digamos. por supuesto. Pero sin dinero de por medio, sin Sí, eso interés, va. es otro mundo, Nico, ¿eh? Es otra manera de funcionar, Otra manera porque de así funcionar. funcionan todos siempre, socialmente, solo no. Y así se defienden, digamos, también, ¿no? Bien, hemos completado el tiempo que teníamos disponible para hablar con el sacerdote Nicolás Gómez, que de la diócesis de San Nicolás, que está misionando en la selva ecuatoriana. Circunstancialmente lo encontramos en Quito, en Ecuador, y pudimos hacer este contacto a través de Skype. Nico, te dejo un abrazo y en cualquier momento volveremos a tener contacto. ¿Querés dejar algún saludo en particular para la gente de San Nicolás? Sí, bueno, en especial a toda la gente de San Nicolás, que la tengo en mi corazón, yo soy parte de ellos, que uno de ellos está en la selva, con todo el corazón. Les dejo mi humilde bendición a todos ustedes, ¿no? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. No cortes la comunicación.